Bueno, buenas noches a todos. En nombre de la Congregación Colcherit de Israel, le damos la bienvenida a este espacio denominado Diálogos, en la cual todos los martes a las 7 de la noche invitamos a diferentes personas del quehacer nacional a hablar sobre algún tema que consideramos relevante para nuestra actualidad. En la noche de hoy tenemos a Claudio Valencia y Lea de Bersner, ambos miembros de la congregación, en representación de la Fundación Espacio Cívico. Algunos temitas de housekeeping. Por favor, apaguen sus micrófonos nuevamente. Tenemos habilitado el chat para hacer las preguntas. El formato es muy sencillo. Primero, Claudio y Lea se van a presentar. Luego van a hacer una presentación. Y entonces empezaremos las preguntas y respuestas. Así que bueno, sin más que decir, muy bienvenidos Claudio, bienvenidos Lea, gracias por estar aquí con nosotros esta noche. The show is yours. Gracias Roberto, gracias Ruti y todos los que están presentes aquí para escucharnos, a Lea y a mí. Nosotros vamos a hacer una presentación breve sobre Espacio Cívico, que es una ONG, y el Boletín de Diputados, que es una plataforma que nosotros creamos, es un webpage que monitorea y califica la gestión de los diputados de la Asamblea Nacional y verdaderamente rankea el trabajo de ellos. Inicialmente fue un instrumento un poquito polémico, pero luego fue aceptado por los propios asambleístas, por los legisladores, como una de las maneras que ellos tienen de comunicar su trabajo a la población. Así que yo les voy a hacer una presentación del webpage en vivo y del ranking, y vamos a entrar a uno de los perfiles para que ustedes vean cómo eso funciona. Es muy interesante. Pero antes de eso, quería hablarles de Espacio Cívico, nuestra ONG, que es una ONG sin fines de lucro, fundada en el 2018, finales de 2018, y que tampoco tiene filiación a ningún grupo de interés, ni económico ni político. Las personas que conforman la fundación, si puedes pasar el próximo slide, es Lea, que va a presentar, Olga de Ovaldía, de Transparencia Internacional, Gary Martin, Juan Macay, que muchos deben conocer, en mi persona, Lina Vega, Juan Antonio Tejada y Maribel Jaén. Nos apoyan Transparencia, la USMA, Praxis, una asociación de todos los gremios panameños, entre ellos 2030 y Kiwanis y PEC, y además de eso la Embajada de los Estados Unidos, que también nos ha otorgado fondos para el proyecto que ustedes van a ver ahora. Si ahora puedes regresar a la anterior, perdón, Lea, al anterior, nuestra misión como ONG es básicamente fortalecer la democracia buscando una mayor transparencia del sector privado, del sector público, perdón. Y eso lo hacemos de dos maneras. Por un lado, haciendo docencia, educando sobre el marco legal de la participación ciudadana. Y por un lado, cuáles son nuestras responsabilidades y funciones como ciudadanos, y por otro, cuáles son las responsabilidades y funciones de los diputados. Además de eso, por ejemplo, entramos en cómo se da exactamente la aprobación de un proyecto de ley, que es la función principal de la Asamblea. Eso es uno de nuestros objetivos. Y por otro objetivo, el segundo objetivo para alcanzar la misión es transparencia. Lo que tratamos es de traerle información al público
que está en el sector público, pero no se hace pública. Fui 3 veces redundante con la palabra pública, pero es eso, nosotros queremos más transparencia y la manera de hacerlo es buscando la información y haciéndola pública. Si puedes pasar el próximo slide, el otro. Entonces, ¿qué es el boletín de diputados? Que se los voy a mostrar ahora mismo. El boletín, como les dije, monitorea y califica la gestión de los diputados. ¿Por qué el nombre boletín? El boletín, le dimos el nombre boletín haciendo un paralelo con el boletín del colegio, ¿no? A donde nosotros recibíamos calificaciones que iban de 1 a 5. Y aquí los diputados también reciben una calificación de 1 a 5 en distintas variables. Se las voy a dar ahora mismo. Ellas son asistencia al pleno y a comisiones, gasto de planilla y de viajes, porcentaje de la... O sea, si la donación de campaña fue hecha por pocas o por muchas personas. Obviamente, si fue hecha por pocas personas, esas personas tienen mucho sobre el diputado. Y las últimas 2 variables son la declaración de patrimonio y la declaración de intereses. ¿A dónde conseguimos esa información? La información es pública en general. La Asamblea Nacional nos da el porcentaje de asistencia y los presupuestos y gastos de viaje. El Tribunal Electoral nos da el nombre, la hoja de vida y la propuesta política del candidato. La Contraloría nos da la planilla. Esas son informaciones públicas. Y los candidatos, los que quieren, nos hacen llegar su declaración de patrimonio e intereses. Lo que nosotros hacemos, el webpage, lo que hace es hacer esa información fácil y disponible a todas las personas. Quiero mostrarles ahora el webpage. Voy a hacer un share screen para mostrarles el webpage, que es a ver si esto me funciona. Aquí está. Entonces, ustedes entran a www.espaciocivico.org. Lo pueden hacer de su laptop o de sus celulares. Nuestra idea es llegarle a por lo menos 300.000 personas, distintas personas que estén consultando esta herramienta todo el tiempo. Y lo que nosotros tenemos, como pueden ver, es un listado de los 71 diputados con su foto, su nombre, partido y la no reciben. Usted puede ordenar esto por partido, por provincia, puede buscar el nombre del candidato, o perdón, del diputado, o puede ordenarlo alfabéticamente de forma descendente o ascendente. Yo voy a ordenar de forma descendente, o sea, de manera a que los que mejores calificaciones tienen están arriba y peores calificaciones están abajo, ¿no? Y yo creo que es un buen momento para explicarles cómo funciona la calificación. Nosotros no damos la calificación se la da el propio diputado, ¿no? Lo que hace la plataforma que está por detrás del webpage es que recoge la información de los órganos públicos y la pasa por un modelo a donde el número 3 es el promedio, por ejemplo, asistencia al pleno. Le damos el 3 como promedio a la asistencia promedia de todos los diputados.
diputado en cuestión asiste más veces, él recibe 4 o 5. Si él asiste menos veces, él recibe 2 o 1. Y así para cada una de las 7 variables. Entonces, verdaderamente es el diputado el que se da su puntaje. Entonces, ustedes ven que aquí tienes algunos independientes, panameñistas, que están con puntajes altos, y entonces vamos bajando ya a puntajes más promedios. Quiero entrar a uno de los diputados como ejemplo para que ustedes vean la cantidad de información que pueden encontrar, y después de hacer esto, finalizo la parte de mi presentación y se lo paso a Lea. Escogí a Corina Cano porque ella tiene una buena puntuación, no la conozco, fue por acaso, pero lo importante es que nosotros podemos entrar y ver que casi todo su perfil está completo. Entonces, entramos al perfil del diputado y podemos bajar su hoja de vida. Y ahí baja su hoja de vida, puedes saber quién es, qué hizo, dónde estudió, etcétera, que es muy importante. Luego puedes descargar su propuesta política. Pocas veces nosotros sabemos cuál es la propuesta política del candidato por el cual votamos. Aquí ves que la diputada Cano tiene una propuesta relativamente bien escrita. Luego ves la asistencia al Pleno y a las comisiones. Ella tiene una asistencia al Pleno de 99% y a las comisiones de 90%. Luego viene algo muy, muy interesante, y es la ética presupuestaria. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto gasta ese diputado? ¿No? Y nosotros tenemos acceso porque la Asamblea publica esa información, perdón, la Contraloría publica esa información. Aquí entramos y podemos ver cuánto ella gastó en planilla. Ella tiene 10 personas en planilla, y en lo que va del periodo ella ha gastado $201,000 en la planilla, y ustedes pueden ver exactamente quién y a quién se le dio ese monto. A eso es lo que llamamos transparencia, y es algo que nosotros como ciudadanos tenemos derecho a recibir. Patrimonio y de renta. Entonces, entremos en la declaración de patrimonio, que ella lo que pone aquí, no sé si me escuchan bien, es que tiene un apartamento, una finca, y además de eso tiene un auto Nissan. Eso es lo que ella publicó. Y finalmente, y yo diría que es lo más importante, ¿cuál es su gestión legislativa? O sea, ¿cuáles son los proyectos de ley que ella inició o que ella apoya? Y ustedes ven el título del proyecto de ley. Tenemos un resumen del proyecto de ley. ¿Quién es el proponente? En este caso sí es Corina Cano. ¿De qué comisión es? ¿En qué etapa está ese proceso? Y por último, ustedes abren el proyecto de ley y lo pueden leer por completo. Y de esa manera ustedes pueden enterarse que su diputado está, en qué proyectos de ley su diputado está trabajando. Y pienso yo que este trabajo es fundamental, que nosotros podamos saber qué hace, quién es, cuánto gasta y qué hace cada uno de los 71 diputados que nosotros elegimos para la Asamblea Nacional. Y nuestro objetivo nuevamente con esto es traerle esta información a la población para que sea utilizada, ¿no?, por la población. Y hay varias maneras de utilizarla. Y creo que podemos conversar sobre esto, ¿no?, sobre cómo participar. Este es uno de los vehículos que es nuestro ONG, Espacio Cívico.
Esta es una de nuestras herramientas, no es la única, tenemos otra herramienta adicional. De esta vez estamos presentando esta herramienta que es fundamental, pero que ayuda al ciudadano a ser proactivo en la vida pública. Y bueno, Roberto, con eso termino mi presentación. Espero no haberme excedido de los 10, 12 minutos que tenía. Bueno, pienso que ahora entonces le toca a Lea, que es cofundadora de Espacio Cívico, miembro de la congregación, y que les va a hablar sobre participación ciudadana. Hola, buenas noches. Gracias, Claudio. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por invitarnos a este espacio. Usualmente estamos del otro lado, siendo audiencia y viendo todos los eventos importantísimos e increíbles que está organizando Colcherit desde que inició pues este periodo diferente para la humanidad. Nos encanta y siempre estamos ahí, mi esposo y yo, los dos. Así que gracias y felicidades por todo este esfuerzo maravilloso que están haciendo de integración y de mantener a la comunidad activa y participando de diferentes espacios. Yo les voy a hablar un poco más sobre la participación ciudadana en general y cómo pueden ustedes también participar. Antes de que se me olvide, van a ver aquí en pantalla un pequeño anuncio, porque mañana tenemos un webinar en el que vamos a estar ampliando sobre gobierno abierto en tiempos de pandemia, y sobre cómo ser un ciudadano digitalmente responsable. Ahora que se ha movido el mundo de la participación ciudadana, se ha movido al espacio digital casi en su totalidad. Entonces vamos a estar mañana conversando con varios expertos que nos van a estar participando desde Washington, el Open Government Partnership, y desde España los chicos de Praxis. Así que esperamos que puedan participar para que expandirles un poco más sobre este tema que está desarrollando Espacio Cívico el día de mañana. Bien, para entrar en materia, los pilares de un gobierno abierto. Gobierno abierto como concepto es una cosa, y luego está la Alianza para el Gobierno Abierto, que es la organización global que promueve la transparencia y la participación ciudadana y de la cual Panamá forma parte desde el año 2012 y hizo su primer plan de acción de gobierno abierto en el año 2013. Estamos ahorita mismo en el cuarto plan de acción de la República de Panamá. Hay 4 valores importantes, que son el acceso a la información, la participación ciudadana, la rendición de cuentas, la tecnología y la innovación, que son pilares muy afín con lo que promueve también Espacio Cívico. Y por eso es que hoy les conversamos un poco sobre lo que es gobierno abierto, la Alianza para el Gobierno Abierto, y dentro de este marco el pilar de la participación ciudadana. Aquí pueden observar, no tienen que leerlas ahora, pero las pueden buscar después, las definiciones de gobierno abierto de la Carta Iberoamericana, que firmó Panamá en el año 2009, y la de la Ley de Descentralización, que es más reciente, la ley de Descentralización de la República de Panamá, y que no son los únicos elementos del marco jurídico legal que apoya la participación ciudadana. También está definido en nuestra Constitución, lo está en la Ley de Transparencia, y también Panamá, al firmar la Carta de Gobierno Abierto, pues se compromete a abrir estos espacios de participación ciudadana y de co-creación para planes de acción. Yo voy a pasar a contarles un poco sobre compromisos que han surgido de las mesas de diálogo de gobierno abierto, y esto con el propósito de ver que cuando participamos sí se pueden generar cambios, pero hay que estar vigilantes y sabemos y estamos viendo en el día a día que es súper importante estar, no solo participar y estar vigilantes, sino también tener iniciativa de crear herramientas, utilizar esas herramientas que están allá afuera para la fiscalización de las políticas públicas, de la gestión del Estado, de la gestión de los diputados en general. Entonces, vamos a pasar ahora a hablar un poco sobre el Observatorio Ciudadano. El Observatorio Ciudadano Anticorrupción es un observatorio que nace
de una mesa de co-creación de gobierno abierto y es un punto de partida importante hacia lo que llamamos justicia abierta. Es un mecanismo que promueve la transparencia y articula la veeduría ciudadana. Es liderado en estos momentos por la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, que es Transparencia Internacional Capítulo de Panamá, y ha recibido el apoyo y becas del International Center for Journalism, del apoyo de Transparency International en Berlín, y otros organismos a nivel nacional que se han involucrado en el desarrollo de este observatorio. Este observatorio está en sus primeros pasos y nace como una instancia para prevenir los actos de corrupción, porque en un momento como ciudadanos sentimos que no se estaban reflejando de forma detallada, específica y correcta el manejo de la justicia en nuestro país, y eso nos preocupó muchísimo, y propusimos entonces crear este Observatorio Ciudadano Anticorrupción, que está hoy dando sus primeros pasos, y va a depender mucho de recursos, de voluntad política y de otros elementos para poder seguir adelante y trayendo esa información en datos abiertos para poder darle seguimiento a los temas relacionados a la justicia. También está la iniciativa de transparencia en infraestructura, en lo que se relaciona con la transparencia en la contratación pública para obras de infraestructura. La llamamos COS, que es por sus siglas en inglés, es una iniciativa que nace en el Reino Unido y a la que Panamá se suma en el año 2006, y es para darle seguimiento a los proyectos de infraestructura a través de la divulgación de los datos de cómo se manejan las contrataciones de infraestructura pública. Y hay un paso muy importante que entra a formar parte del Plan de Acción de Gobierno Abierto, que es el aseguramiento de las obras. Esto significa que dentro del grupo multisectorial de COS Panamá, nosotros vamos a generar un informe de aseguramiento en donde vamos a validar que la información que aparece tanto en Panamá Compra como Panamá en Obras es en efecto la información correcta. Y a través de eso asegurarnos que se le está dando el valor por el dinero y el uso adecuado, correcto, a los fondos del Estado. Sobre todo en este espacio tan importante, porque sabemos que las contrataciones públicas en materia de infraestructuras llevan una gran parte del presupuesto del Estado. Luego hay un espacio de participación que se avecina, y se los digo para que se animen a participar. El cuarto Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto, que debió ser entregado a principios de este año y por cuestiones de tiempo, la pandemia, se ha aplazado su entrega hasta diciembre de este año. Entonces, nos da así la oportunidad de poder involucrarnos y participar de estas mesas de diálogos que se deben estar dando en los próximos meses. En estos temas que ven aquí en la pantalla, no son necesariamente los temas finales, porque el plan de acción aún está en construcción y no se ha entregado a la Alianza para el Gobierno Abierto. Entonces, ustedes tienen la oportunidad de participar de estas mesas de diálogo una vez se abran los espacios y aportar incluso ideas de qué temas debieran de traerse a la mesa para la discusión dentro del espacio de las mesas de Gobierno Abierto. Transparencia parlamentaria es obviamente uno que nos interesa a nosotros mucho en el espacio cívico, pero también hay otros temas importantes que pasan del tercer plan al cuarto plan para darle seguimiento, y uno de esos es en las políticas sociales y de educación, es continuar con el compromiso de actualizar el plan de educación cívica en las escuelas. Ahora, existen también otras iniciativas de participación, se las comparto aquí, porque me parece importante estar anuente de dónde ir a buscar información del tipo que nos interesa. Por ejemplo, en la página de Foco, que es un medio digital de noticias, pueden encontrar el monitoreo de los casos de COVID en Panamá. La información, si bien puedes encontrar esta información en otras páginas del Estado, Foco lo que hace es que a través de gráficos y tablas dinámicas súper fáciles de entender y de digerir, nos permite poder observar y monitorear el desarrollo del COVID-19 en Panamá.
Open Response and Open Recovery es una guía que desarrolla la Alianza para el Gobierno Abierto sobre cómo pueden tomar acción los ciudadanos en sus países para involucrarse en los diferentes aspectos que compete a lo económico, social, desarrollo en diferentes áreas en sus países. Y mañana en el webinar vamos a estar ampliando sobre Open Response y Open Recovery y esas iniciativas en las que se pueden sumar como ciudadanos. Otra forma de participación es, como quizás ya muchos lo conocen, que es creando tu petición sobre un tema importante de interés. En este caso aquí les pongo Salvemos el BOP de María Verde, creo que quizás ya lo han escuchado, y lo pueden hacer a través de change.org, que es esta página en la que ustedes pueden hacer su convocatoria. Y esto todo se los digo porque la participación cívica se ha movido al mundo digital y es importante saber cuáles son esas herramientas con las que contamos para poder expresar lo que sentimos de forma responsable y poder involucrarnos en la continua y mejora de nuestra democracia, porque sin participación no hay democracia. Otra página que me encanta es la de Cambalache. En Cambalache tú puedes intercambiar cosas por cosas sin necesidad de dinero. Si a mí me sobran aguacates de mi árbol de aguacate y yo los quiero cambiar por algo que no tengo, me hace falta, no sé, 4 botellas de alcohol de spray, porque se me acabaron y alguien quiere aguacate, pues te lo cambio el aguacate por el alcohol, y así lo que ustedes tengan que les sobre, lo cambian por algo que alguien necesita. Entonces es súper interesante, es una iniciativa que nace justamente durante el tiempo de la pandemia para apoyar con estas necesidades. Y también está una iniciativa bastante nueva, que es Juntos Saldremos Adelante, todo Panamá, que es un movimiento apolítico que busca de una forma coordinada y desinteresada implementar un plan integral, multisectorial, para apoyar en las áreas de diferentes aspectos de necesidades que se puedan ir presentando durante la pandemia. Y el otro ejemplo que les comparto es el del movimiento independiente Movin, donde ustedes pueden tener acceso a las partidas discrecionales y las contrataciones públicas del Estado con gráficas y de una forma bastante fácil de digerir también. Entonces, estas son herramientas y hay muchísimas otras. Estas son algunas de las que se me vinieron así en el top of mind para hoy. Y bueno, los dejo ya para iniciar el diálogo con esta frase: nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos considerados puede cambiar el mundo. Verdaderamente eso es lo único que lo ha logrado. Una frase de Margaret Mead. Así que los dejo hasta aquí con mi presentación y bueno, feliz de Claudio y yo de responder preguntas y iniciar un diálogo ameno sobre la participación ciudadana. Muchísimas gracias, Leo. Lea, perdón, estoy enredando aquí. Leo y Claudia. Lea y Claudio, a los dos, y pido disculpas en antes, que cuando te estaba presentando me percaté un poco tarde de que tenía mi micrófono apagado. Tengo varias preguntas, pero quisiera empezar por entender un poco, porque estuve haciendo un poquito de investigación sobre su organización, que obviamente me llevó a la Alianza para el Gobierno Abierto, Open Government Partnership, que me llevó a la ANTAI, etcétera, etcétera. Y quisiera entender un poquito cuáles son las relaciones en estas diferentes organizaciones. Veo que la AGA, o la Alianza, es obviamente una organización, digamos, mundial, o un conjunto de organizaciones. La ANTAI obviamente es la autoridad nacional que vela por la transparencia, y Espacio Cívico es una fundación, una ONG privada. ¿Cómo interactúan? Por ejemplo, entré al website de ANTAI y me percaté que tenían efectivamente los planes de acción, el de 2013, no sé, bueno, el último era 2017-2019, que era un documento de 50 páginas, obviamente no lo leí, pero a veces yo soy un poquito incrédulo, a veces siento que es como mucho bla bla, y yo sé que en este tipo de temas hay que como que estar ahí todo el tiempo empujando para que las cosas pasen, como en todo, supongo, ¿no? Pero bueno, antes de entrar allá a temas más locales y de transparencia, etcétera, etcétera, si nos pueden explicar cómo funcionan o cómo se relacionan estas organizaciones a nivel internacional y a nivel local.
Sí, bien. La Alianza para el Gobierno Abierto, que tiene su sede en Washington, es un mecanismo de participación global. Los países signatarios, que son más de 70, Panamá es uno de ellos, se comprometen a hacer planes de acción cada 2 años. Y estos planes de acción deben de ser co-creados. Sociedad civil con, también el sector privado puede participar, y los entes del Estado. Si esta co-creación no existe, el plan de acción no es aceptado o se acepta y se considera como un plan no válido. Eso solamente nos pasó una vez en Panamá, que fue con el plan del 2013, en el que se redacta el plan, pero no hay participación ciudadana para poder hacer el balance de los compromisos que ahí estaban. Y luego en los últimos planes ha habido más participación ciudadana, se ha incrementado, y la alianza a nivel local en Panamá, para poder funcionar, tiene un foro multiactor en el que están organismos de la sociedad civil y organismos entes del Estado. Entonces, ellos como foro multiactor tienen la responsabilidad de promover este diálogo de participación y de co-creación del gobierno abierto y abrir las mesas de trabajo. Entonces, en las mesas de trabajo podemos ir todos nosotros los que estamos aquí en este momento. Puede ir Espacio Cívico, como puede ir Ezequiel, puede ir Renata, puede ir Douglas, puede ir alguien a título personal. No tiene que ser parte de una organización, y tú puedes ir cuando se abren estas mesas de trabajo para aportar tu opinión, tus conocimientos o los temas que te parecen son de interés y que deben ser consensuados en estas mesas de diálogo. Y el foro multiactor se encarga de articular todo ese brainstorming que nace de las mesas de trabajo y ponerlo en el documento ese grandísimo que tuviste de 50 páginas, y luego que ya se levanta ese documento, que esa labor la realiza la ANTAI, más que todo como champion del tema de transparencia. Una vez se levanta, se entrega entonces a la Alianza para el Gobierno Abierto en Washington, quien entonces inicia un monitoreo por los próximos 2 años, al igual que el foro multiactor, el lado sociedad civil monitorea que eso se cumpla, y también otros organismos y ciudadanos podemos monitorear el desarrollo de los planes de acción en la República de Panamá, y hoy estamos en el punto de desarrollar el 4º plan de acción de la República de Panamá, que debe ser entregado a OGP antes de finales de diciembre de 2020. Entonces esa es la relación que guarda el organismo internacional, la interacción local y cómo entra Espacio Cívico en su participación en las mesas de trabajo, bajo uno de los temas que es el de transparencia parlamentaria, que es en el que más nos hemos enfocado nosotros hasta ahora. Ok, perfecto, gracias. Que me lleva probablemente a la siguiente pregunta, y quizás ahí no entendí bien, o de repente ustedes se están concentrando en este momento para iniciar en el tema de la asamblea o la transparencia parlamentaria, porque obviamente entrando a su website me percato que 2 de las grandes secciones, el boletín de diputados y la sección de la ley de proyectos, es como el gran peso, ¿no? Eso es así porque ustedes decidieron concentrarse digamos, en este organismo del Estado, porque también cuando voy a ver la sección de preguntas frecuentes, 3 de las 4 también son sobre la Asamblea. Entonces, simplemente ustedes, ¿eso es algo coyuntural o, digamos, más adelante empezarán a abordar transparencia, digamos, en otros organismos del Estado? No, buenísima pregunta, y siempre nos hacen esa pregunta. Empezamos por la Asamblea porque pensamos que la Asamblea es un órgano importantísimo y a donde más se necesita transparencia, ¿no? Ahora, ese es el primer paso. La idea es lograr llegar a los otros órganos del Estado. Ojalá nosotros hagamos un buen trabajo con la Asamblea y ya estaríamos muy satisfechos, porque es bien difícil levantar esa información, pero la idea definitivamente es seguir adelante con los otros órganos del Estado. Casualmente, en otros países, ONGs como nosotros empezaron por un órgano y después van creciendo a otros órganos, porque lo que necesitas es fondeo, voluntarios,
para empezar a trabajar y levantar la información. Tú te puedes imaginar la cantidad de trabajo que requiere la información que nosotros tenemos allá dentro del webpage. Ok, perfecto. Bueno, debo decir que me la agarraron el toro por los cachos, porque si tuvieron que escoger a un organismo, probablemente el más, mi percepción, no sé, creo que es más desprestigiado del gobierno es probablemente, desafortunadamente, la Asamblea, y es donde, ¿verdad?, donde más probablemente se maneja el presupuesto y todo lo demás, ¿no? Bueno, ahí tuvimos en la asamblea, cuando lanzamos el proyecto, o sea, inicialmente lanzamos, Roberto, guía de políticos. Me acuerdo Antes de de las elecciones. sí, Eso fue guía antes de de las elecciones. sí, guía de políticos era, hey, panameño, vas a votar, aquí está tu menú para votar, tienes que saber algo de tu candidato, ¿no? Y entonces le damos un poquito del background del candidato, como la propuesta política, el currículum, en fin, y ojalá la declaración de intereses, que muchos la soltaron, y hasta ahí estamos bien. Luego ahora, con el boletín de diputados, a donde en verdad ellos están rankeados, como tú pudiste ver, ya la aceptación no fue tan positiva, y en el pleno de la asamblea fuimos mencionados muchísimas veces. Porque acuérdate que estamos ahora transicionando de un periodo a donde la asamblea estaba cerrada a el momento donde la asamblea se va a abrir. O sea, eso no es inevitable. No es por nosotros, nuestra ONG o otras, es simplemente el mundo va en esa dirección y no tienes cómo mantenerte, no, la asamblea no tiene cómo mantenerse cerrada, ¿no? Y adentro de la asamblea hay buena gente, Roberto, y ellos, y ese grupo, buena gente en el sentido de que gente con buenas intenciones, gente que quiere abrir la asamblea, gente que sabe que el ciudadano tiene derecho a saber cuánto ellos gastan, ¿no? Porque es nuestra plata, ¿no? Y esa gente es cada vez más, pero es un proceso y nosotros estamos ayudando a empujarlo. Sobre ese tema, y es algo que a través del tiempo, digo, lo he escuchado una y otra vez, lo del registro del voto electrónico. Y creo que en cada quinquenio asignan una plata, compran un sistema, creo que lo instalan y ahí mismo lo apagan. La expresión que o sea, el voto o sea, pasó por golpe de curul, o sea, obviamente esta es otra manera de transparencia, o sea, dentro de sus objetivos está promocionar o impulsar que de una vez por todas empiece a usar el voto electrónico, porque quede un registro real del voto de cada diputado. Así es. Yo lo respondo una parte y después entra Lea y lo responde de una manera más profunda y sofisticada de lo que yo voy a responder. Pero ahora mismo, para que todos los que están escuchando entiendan, para los que no saben, pues, el voto en la asamblea no es registrado, es un voto a donde el legislador o levanta la mano o le pega a la mesa, ¿no? Y entonces el voto no es registrado, simplemente se sabe o no que hay mayoría más o menos por ahí, ¿no? Es una cosa un poquito primitiva y es primitivo para que no exista verdaderamente para que ningún legislador tenga la responsabilidad de haber votado por ese proyecto de ley o ley eventualmente. Entonces, número uno es eso, ¿no? Para aclarar a la audiencia. Y sí, lo que nosotros tenemos tres, además de transparencia, tenemos tres objetivos, o sea, o tres banderas. Una de ellas es el voto electrónico. Y que se va a dar, ¿no? Es una cuestión de tiempo, ¿no? Internamente ellos también necesitan que eso se dé. Lea, no sé si quieres comentar algo más. No se te escucha. Sorry, estaba en mute y se me perdió la pantalla.
Sí, yo lo que quería comentar es que más que el voto electrónico, son tantas las cosas en las que la asamblea se ha quedado atrás. Es una asamblea que funciona o sea, casi que de principios del siglo XX. Y sí tenemos que modernizarnos en lo del voto electrónico, también en los mecanismos de participación ciudadana, de cómo las personas pueden participar. Tú no le puedes obviar a nadie el acceso a poder escuchar el pleno, y esto se ha dado en varias instancias. Sobre el voto electrónico han habido varios intentos de organismos internacionales, incluso si no me equivoco de una embajada también, aportando ya y dando la infraestructura de tecnología necesaria para que esto se pudiera dar, pero simplemente no ha existido la voluntad política necesaria para que esto sea así, y es sin duda algo en lo que tenemos que seguir presionando. Yo personalmente tenía la esperanza, y les digo así con esta cara de ingenua, de verdad, yo juraba que con lo de la pandemia ellos se iban a transformar y todo iba a ser electrónico, hasta lo del voto. De verdad que pensé en algún momento que eso podía lograrse, pero bueno, sigo esperando y ojalá que en algún momento se logre. Tanto lo del voto electrónico, saber por quiénes votan nuestros diputados, y que los mecanismos de participación ciudadana sean realmente muchísimo más amplios y tomados en cuenta al momento de tomar las decisiones. Perfecto, gracias. Has hablado mucho de empoderamiento y participación ciudadana, obviamente es uno de sus pilares, probablemente el más importante. ¿Consideran ustedes que la manifestación pública y pacífica es una herramienta? Por ejemplo, regresando al tema de la Asamblea, con el año pasado, con el tema de las reformas constitucionales, hubo muchas manifestaciones alrededor de la Asamblea. Bueno, está el famoso caso del legislador que no quería dejar entrar a los gays, porque eran gays, entre otros. La pregunta es sobre la manifestación pública como herramienta de empoderamiento y participación ciudadana. Mira, yo siento que ¿Ya? dale, Claudio. No, por favor, dale tú. Yo siento que la movilización de personas y la manifestación pacífica es súper importante para poder hacer sentir que esa ciudadanía que quiere expresar qué es lo que le molesta de lo que está sucediendo, y hemos visto que ha tenido su impacto, no ahora reciente, en muchas cosas, porque no podemos salir a la calle. Hubo un intento de ciudadanos muy valientes que se atrevieron a manifestarse cuando se dio lo de Parrillada Jimmy. Y bueno, sí, bueno, que no debían de salir, ok, exacto, pero qué valientes, o sea, qué valientes, se sentían de brazos cruzados y había que hacer algo y salieron a las calles. Eso no lo podemos hacer hoy así tan campante, por lo menos no aquí en Panamá, pero sí es importante porque cuando lo hemos hecho, y yo he participado de manifestaciones en contra de la corrupción y de diferentes actos de corrupción que se han dado, y sí han habido momentos en los que se ha movilizado una cantidad de gente importante, pero creo que no ha sido lo suficientemente importante esa cantidad como para generar un cambio radical. Entonces, imagínate ahora que estamos en el mundo virtual, ¿cómo haces tú sentir esa movilización de personas que antes iban a la calle, sentirla en las redes? Ojalá cuando se abran los canales de movilización podamos participar y seamos más congruentes con esa participación ciudadana y expresar. Pero mientras estemos aquí confinados en el mundo virtual, los invito a que participen a través de las herramientas que mejor les parezca a ustedes. Ahí les mostré algunas, las pueden explorar y hacerse sentir. Es súper importante que continuemos, porque ni la transparencia ni la participación ciudadana están en pausa durante este periodo. Al contrario, es cuando más las necesitamos. Roberto, mi opinión es que las manifestaciones pacíficas, ¿no? Van a seguir existiendo, ¿no? Sin embargo, nosotros estamos en otra era, ¿no? Y digamos, la participación digital ahora es algo que ha tomado una importancia que no tenía antes. Y entonces la pregunta es,
para nosotros ciudadanos, hey, antes para participar, ¿qué hacías? Votabas, salías a una manifestación, en el caso de muchos de los que están aquí presentes, durante la dictadura salieron a protestas en la calle, etcétera, y se sediciaban. Pero hoy, o sea, si lo de la dictadura hubiera pasado ahora, Roberto, ahora, hubiera sido bien, ¿no? Porque nosotros, lo que nosotros hubiéramos resistido a través de los medios digitales. También, además de saliendo a la calle, a través de los medios digitales. Y el mensaje de Lea es ese, es que, hey, empapémonos de lo que está allá afuera, aprendamos a usar los medios digitales, porque es una herramienta muy poderosa. Okay. Sí, yo creo que y no tanto es el uso de, bueno, obviamente usar los medios digitales, pero usar la información que ustedes nos están suministrando. O sea, que me lleva a mi otra pregunta, que es, tú dijiste que querían, creo que llegar a 300.000 personas. ¿Cuánta gente ya ha pasado por el website, sea por el boletín de diputados o la sección de proyectos de leyes? 50.000 piquito o más personas, ¿no? Y la gente lo usa, ¿no? La gente lo usa. ¿Cómo? Ahora, disculpa Roberto, déjame seguir, ahondar en esa pregunta. O sea, las 50.000 personas, nosotros tenemos en Google, tú puedes entender quién entró a tu página, ¿no? Y obviamente esas 50.000 personas son los 50.000 usual suspects, ¿no? Personas con educación en la ciudad de Panamá, digamos así. Nuestro objetivo es que esta página web llegue, por ejemplo, hasta las comarcas. Ojalá, ¿no? Porque de esa manera sería una herramienta verdaderamente democrática. Entonces, también hay ese aspecto de la parte de la participación digital, ¿no? Que todavía es un poquito elitista, porque tienes que tener acceso al aparato y luego tienes que saber usarlo, ¿no? Y tienes que saber, tienes que interesarte, entrar a un webpage, ¿no? Entonces, todavía estamos en eso, ¿no? Hay que entender que si no hay un trabajo de docencia, que viste que es uno de nuestros dos objetivos, nosotros nos vamos a quedar en 50.000, 100.000 personas en la ciudad de Panamá. Y en verdaderamente lo que queremos es... Hay que promover. Hay que hacer publicidad, que no anuncia no vende. Y by the way, voy de nuevo a promover nuestra página www.espaciocivico.org. Y yo sé que esto es súper difícil porque depende de tantos factores y depende, es cómo pretenden ustedes medir su impacto, sus avances. O sea, tienen, por ejemplo, objetivos definidos en los diferentes proyectos que trabajan. O sea, queremos llegar a X cantidad de personas, queremos lograr, por ejemplo, queremos llegar a que se adapte el sistema de voto electrónico. ¿Tienen algún proceso de poder ir midiendo los avances y los logros obtenidos? Sí. Cualquiera de los dos. Responder rapidito, solo la palabra, Lea. Nosotros tenemos objetivos concretos como 300. Sí, nosotros tenemos necesario, dizque, to the point, ¿no? Lea entra más a fondo en los temas, ¿no? Nosotros queremos 300. Te fuiste de vuelta. Sí, se corta. Hacer una cantidad de workshops para llegarle a, que es lo que Lea está haciendo, para llegarle a distintas personas. Esa es la medida como nosotros vamos a ver, es la medida como estamos, esa es la manera como nos estamos midiendo y third parties están midiéndonos a nosotros, ¿no? Principalmente los que nos financian, nos miden a nosotros por eso, ¿no? ¿Cuántos usuarios y a cuánta gente le llegamos con nuestros workshops, que es llevarle un mensaje
Se De nuevo. cortó. y no sé si De quieres vuelta. agregar algo, Lea. Dale, Lea. Sí, sí, quería comentar ampliar sobre el punto de que también nos miden y nos monitorean. Por ejemplo, al tú recibir grants de alguien de una entidad como la Embajada de los Estados Unidos, ellos tienen métricas muy específicas para medir el éxito de los proyectos. Quizás quizás la pregunta también viene por ese escenario idealista al que quisiéramos aspirar, de esa transformación que quisiéramos ver en la sociedad y que esa sociedad impacta la transformación de la gestión pública. Quizás eso es como ya el marco más global de hacia dónde quisiéramos ir en un largo plazo y es lo que quisiéramos ver. Pero tangible y específicamente sí, tenemos métricas por las cuales nos mide quienes nos donan fondos para desarrollar nuestras herramientas. Y también tenemos métricas de a cuántas personas le podemos llegar. Por ejemplo, el webinar que vamos a dictar mañana es parte de esa serie de talleres que iban a ser presenciales. Eran 24 talleres presenciales que íbamos a dictar a lo largo del año. Y bueno, la pandemia nos cambió a todos la vida, así que adaptándonos empezamos con este webinar mañana sobre ciudadanía digital responsable. Entonces, parte de nuestra misión también es poder educar al ciudadano buscando esa transformación de la conciencia cívica, no solo el involucrarte, pero también en un momento dado tú podrías estar tocando en ese taller a alguien que tiene una aspiración política, pero con valores bien fundados. Entonces, de alguna forma también le estás tocando a la participación cívica, pero también impulsando la participación política, porque necesitamos que más personas también con valores correctos se involucren en la política. Definitivamente. Bueno, nos quedan 5 minutos. Yo tengo una sola pregunta. Ustedes están haciendo una magnífica labor y de explicar toda su información muy claramente. Y hoy yo estoy haciendo unas preguntas maravillosas porque nadie del público ha querido preguntar nada por el momento. Yo tengo una última pregunta que tiene que ver con otro de sus objetivos, que es promover la rendición de cuentas y transparencia en la gestión pública. Y ahora, cuando escribí esto no estaba 100% claro que ustedes estaban enfocando inicialmente en la Asamblea, sino en transparencia de la gestión pública en general, que nunca ha sido muy buena, pero que obviamente durante el periodo de la pandemia ha sido, digamos, ha habido casos muy sonados, el de los ventiladores, el de los hospitales. Bueno, tú tenías un post ahí del hospital modular, que eso tiene que ver con una de las actividades de cost, de una de las actividades de la transparencia. Estás clarito. En la construcción de infraestructuras por el gobierno, el asunto de la compañía esta que estaba limpiando los hoteles por unas cifras extraordinarias. Esta tarde hubo un muy interesante conversatorio promovido por la B'nai B'rith con Sabrina Bacal, Adelita Coriat y Flor Misrachi. Y ellas hablaron mucho sobre ese tema, y una cosa que dijeron fue todos los gobiernos, pero en este en particular, en este momento en particular, cuando lo que todos queremos es transparencia, claridad, información, o que nos digan las cosas malas, pero que nos las digan las cosas, no la estamos recibiendo. Lo que hay es una opacidad total en la información que estamos recibiendo de parte de las diferentes instituciones, no de todas, del gobierno. Y como ellas decían que esa opacidad o esa falta de transparencia hasta cierto punto se convierte en una forma de censura. Obviamente ellas lo estaban enfocando desde su punto de vista como periodistas, ¿no? Así que para cerrar, en general, que sus comentarios al respecto y bueno, no hay una pregunta ahí, simplemente Sí, es un comentario. un comentario, ¿no? Que quiero... Roberto, yo en la medida que me fui involucrando con esto, ¿no? Y con transparencia internacional también, fui entendiendo que
la importancia del acceso a la información, ¿no? Por ejemplo, lo que está pasando con la prensa ahora, ¿no? El acceso a la información en términos generales, en todo, es fundamental, porque eso es lo que previene, por ejemplo, corrupción, ¿no? O sea, si las cosas son transparentes, ya nadie puede meter la mano, ¿no? Lo puede meter, pero lo va a agarrar. Lo van a agarrar. Exactamente, ¿no? Si hay transparencia, tú puedes evaluar la gestión tanto de la persona en el sector público como en el sector privado, ¿no? Entonces, para mí transparencia es la palabra clave, y en la medida que nosotros logremos más transparencia, es mejor. Hay mucha gente, y cuando hablas de opacidad es, digamos, lo opuesto a transparencia, que dice, hey, no podemos ser transparentes en todo porque hay cuestiones que son importantes que el país las mantenga bajo secreto, ¿no? O que una empresa, o que... Y claro, dentro de ese, yo puedo entender el argumento, ¿no? Pero uno tiene que estar consciente que ahí se pueden esconder otras intenciones. Entonces, desde el punto de vista de la ciudadanía, que somos nosotros sí tenemos que pelear por transparencia. Sobre el ejemplo que comentabas, Roberto, de COS específicamente, cuando hablamos de transparencia, por ejemplo, y te montas en los 40 indicadores de los tipos de datos que te pide COS. Son cosas tan sencillas como, por ejemplo, quién redactó el pliego de cargos, a quién estaba a cargo de esto, en qué fecha se dio tal cosa, pasos que tú dirías, pues pero eso debe estar ahí, ¿no? No lo está. No lo está. Y obviamente esa opacidad no solo genera desconfianza, sino que ¿por qué no está? Sí, ¿por qué no está? ¿Qué es lo que estás tratando de ocultar? Entonces, en la medida en que los gobiernos también comprendan que a través de la transparencia ellos pueden ganarse la confianza de la ciudadanía, vamos a empezar a construir un modelo real de co-creación y ir de un gobierno abierto a un Estado abierto, en el que las políticas que se crean hoy no tienes que ver que si en el gobierno que sigue te las vayan a querer cambiar, porque somos un Estado abierto, no solamente un gobierno abierto. Entonces, sí, desde el punto de vista de, por ejemplo, el caso de COS, hay cosas que tú dices, eso debería estar ahí, y a veces hay cosas que yo salgo a buscar y no las encuentro y digo, pero ¿cómo puede ser posible que no está? O a veces están tan metidas como en el hígado de la página de la institución, que entonces te tienes que ir a otras herramientas de otros organismos, de otras ONG o medios digitales, que te las mastican para que tú la puedas encontrar más rápido, cuando debiera estar en principio en las páginas de las instituciones públicas. Entonces, el acceso a la información es una forma también de empoderar a la ciudadanía, y no solamente con temas de transparencia y temas de corrupción. A veces tú solamente quieres saber cómo aplico a una beca en el IFARU, por decirte algo, pero ve a ver y todo está en formato cerrado, no puedes ni copiar nada, no puedes bajarlo, descargarlo en formatos de datos abiertos. Entonces te crea realmente una incomodidad y no sé ni cómo explicarlo, pero tú te sientes como, oye, pero es que eso debería estar ahí, son cosas tan sencillas. Así es, así es. Es frustrante, pero definitivamente que creo que lo que están haciendo va 100% en el camino correcto, y los felicito por la gran labor de docencia que están haciendo, y sobre todo por lo menos tener a nuestros queridos diputados en la mira. Y lo más interesante es que toda la información sí la están consiguiendo, probablemente no fácilmente, pero la están consiguiendo de fuentes gubernamentales o fuentes públicas. Así que bueno, muchísimas gracias a los dos, ha sido súper interesante, en verdad yo aprendí muchísimo. Yo conocí... Vayan mañana al webinar. Conocía el boletín, me acuerdo del perfil de los políticos durante el previo a la elección, pero no había conectado una cosa con un espacio cívico. Así que mil gracias por estar con nosotros esta noche.
y por favor a todos los que, y ustedes también, que son miembros de la congregación, estén pendientes de las diferentes actividades que vamos a tener. Les adelanto desde ahora, el día 15 de agosto, que es sábado, a las 8 de la noche vamos a tener un bingo por los jóvenes de Talmud Torah para recaudar fondos para hacerle realidad el sueño a un niño de Make-A-Wish Foundation, Panamá. Así que en los próximos días ya se compartió hoy, pero ya van a estar viendo más detalles en los próximos días. Así que bueno, a todos muy buenas noches, muchísimas gracias. Hasta la próxima.